La semana pasada, en la Universidad San Marcos, en donde la persona que va a hablar con nosotros trabaja, hubo un hecho violento que él va a explicar, me imagino, con mayor detenimiento, en el contexto de lo que está sucediendo con el gobierno de Dina Boluarte. Estamos hablando del Perú. La Universidad San Marcos es la más importante del Perú, queda en Lima, y él es historiador y además es un investigador independiente, y es alguien que ha escrito sobre los procesos de la independencia peruana y de la clase rural peruana. Todos sabemos que el conflicto que está sucediendo a nivel social desde hace ya bastantes décadas, en las diferenciaciones a nivel social que tiene la sociedad peruana, muchas se leen en el caso de lo paupérrimo que terminan describiendo la vida y la cotidianidad de la clase y de la ruralidad peruana. Estamos en comunicación con Gustavo Montoya, quien es historiador, y lo saludamos. ¿Qué tal? Él está en Lima. ¿Qué tal, Gustavo? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Marcelo. Bueno, por lo que noto estamos con un poco de delay, Gustavo. Aló. Te decía que estamos como un poco con delay, pero yo voy a hacer preguntas que sean lo más concretas posibles para que vos puedas explayarte y podamos resolver el delay, y desde ya agradeciéndote por estos minutos que nos dispensás. Lo primero que quería tratar de que nos comentases es, más allá de las diferencias sociales que ha tenido el Perú, con índices de un 80% de trabajo informal, por ejemplo, pero lo que quería era que nos pudieses explicar por qué en su momento, hace un mes y medio atrás más o menos, Pedro Castillo toma la decisión de arremeter contra el Congreso, y a partir de ahí comienza todo este conflicto que termina en la expulsión del gobierno, y hoy está encarcelado el presidente elegido por el pueblo peruano, Pedro Castillo. ¿Por qué Pedro Castillo en su momento toma esa decisión, Gustavo? La respuesta a lo que tú estás indicando, Marcelo, realmente aún en estos días es un enigma. No se sabe con toda certeza qué circunstancias rodearon al expresidente Castillo a tomar esa decisión. Sin embargo, lo que sí es claro, el efecto tremendo que ha producido esa decisión. Entonces, lo que estamos viendo en el Perú, lo que estamos viviendo en el Perú, viviendo bien mis palabras, yo diría que es un desborde popular sin precedentes, y hay una crisis de Estado de carácter estructural. Ahora, este problema perfectamente puede atribuirse a la crisis que rodea al intento de golpe de Castillo y a su caída y su posterior encarcelamiento. Sin embargo, lo que estamos viendo son problemas que tienen un carácter más bien estructural. Sabemos que son muy grandes las diferencias entre el sur peruano y lo que sería Lima o otras ciudades que tienen algún tipo de vínculo con lo que, digamos, es que las personas puedan ejercer y llevar adelante sus sueños, mayor inserción en el mercado laboral. ¿Nos podrías graficar cuál es la diferencia en lo que es la vida de un habitante de Puno, que es uno de los municipios o las gobernaciones del sur del Perú, que fueron los que iniciaron el avance hacia Lima, en lo que tiene que ver con el buscarse la vida de un limeño? Sí, es muy importante lo que tú estás preguntando, Marcelo. Yo me remontaría a lo siguiente. A propósito de la pandemia, en el Perú fue particularmente muy severa. Lo que la población en su conjunto pudo contemplar es qué tipo de Estado tenemos, qué tipo de Estado se ha construido en el Perú. Solo para ponerte un ejemplo, durante los primeros meses, cuando el Estado decidió asignar bonos de apoyo económico, realmente no tenía una estadística, una data lo suficientemente sólida como para llegar a los más afectados. Entonces, ese es el primer punto.
la población tuvo se produjo una pedagogía política en general de toda la población sobre qué tipo de Estado existe en el Perú. Lo que tú me mencionas sobre las poblaciones, fundamentalmente en el sur peruano, en las áreas rurales, porque ese es el escenario que estamos contemplando en este momento, las diferencias no son de ahora, son diferencias que se arrastran, yo diría incluso desde el origen de la República. Entonces, lo que cualquier visitante extranjero se asombra de contemplar lo que tú acabas de mencionar, las diferencias sociales, pero acá hay un tema fundamental que es el tema de la cultura, y el tema del racismo, y el tema de la legitimidad o no que tienen algunas poblaciones para sentirse realmente integradas en el gobierno nacional. Lo otro que debemos mencionar es que el Estado no ha llegado con la misma eficacia en estos territorios. Entonces, es el desembalse, en realidad, de una acumulación enorme de demandas por salud, por educación, por vivienda, por seguridad, que en este momento están desbordando. Gustavo, tengo un compañero de trabajo que es especialista en este programa sobre política internacional. Él se llama Andrés Catalini y quería seguramente hacerte alguna consulta sobre lo que estamos tratando de describir en esta entrevista. Sí, Gustavo, te saludo, te agradezco por este tiempo. Quería preguntarte cómo ves vos la actual relación entre, la presidenta Dina Boluarte para con el partido Perú Libre, ¿no? El partido que le dio la vicepresidencia en su momento junto a Pedro Castillo. ¿Cómo ves esa relación? Y si esa relación no es buena, ¿qué tan importante crees que sea que esa relación mejore? Bueno, es de conocimiento público en qué circunstancias la actual presidenta accede a conformar la plancha del partido Perú Libre. Entonces, lo que no tengo detalles específicos de la relación actual de la presidenta con este partido Perú Libre, pero de todas maneras no podemos dejar de mencionar que ya siendo vicepresidenta, Dina Boluarte, en pleno justamente donde empieza el estallido social del desborde, había mencionado que si caía Castillo ella renunciaba. Entonces, ese tipo de declaraciones, ese tipo de gestos han tenido un efecto enorme, un efecto inmediato de indignación, más aún cuando hace poco, unos días, la propia presidenta dijo: uno no es el Perú. Entonces lo que vemos acá es una... ¿Cómo dijo Gustavo? ¿Cómo dijo? Gustavo, no escuché bien ese remate de frase y me parece que, claro, son las distancias, pero ¿qué es la frase que dijiste recién? Que uno no era el Perú. Puno. Entonces, detrás de esta frase, por supuesto, hay una interpretación negativa de parte de la población. El otro elemento que debemos tener en cuenta es que la legitimidad de los medios de comunicación en el Perú están por los suelos. Mira, los que se están movilizando son sectores indígenas, campesinos. Pero son grupos humanos, son grupos sociales que secularmente han venido interiorizando una profunda desconfianza hacia el Estado, hacia los gobiernos, hacia los medios de comunicación. Entonces tú tienes ahí un sentido común diferente que está colisionando con un sentido común diferente construido desde las ciudades, desde la urbe, desde el desarrollo. ¿No? Yo creo que son estos antagonismos profundos los que estamos contemplando precisamente en este momento. Gustavo, quería hacerte una última consulta en esta entrevista y agradeciéndote desde ya la deferencia de poder hablar
con nosotros en este contexto social unos minutos. Y hace unos días, en una entrevista que le brindaste al diario La República del Perú, a quien saludamos, son colegas del diario La República de Lima, Perú, y decías que la renuncia de la presidenta Dina Boluarte no calmaría o no calma la indignación que está teniendo la sociedad peruana hoy en día, y lo que quería era tratar de graficar, a que nos grafiques cuáles pensás que son los sectores de poder que están hoy en día sosteniendo a Dina Boluarte, que arremete y que lleva ya a más de 60 muertos en todos estos procesos represivos que ha tenido en los últimos días en el Perú y al frente de la administración del gobierno. Sí, bueno, ese titular lamentablemente no se ajusta exactamente a mis declaraciones. Si tú lees las declaraciones en las páginas anteriores, no dice exactamente lo mismo. Lo que estaba explicando yo es que lo que está ocurriendo en el Perú es un fenómeno que viene de atrás, es de carácter estructural, no es la coyuntura únicamente de la caída de Castillo lo que está marcando la pauta. Ahora, la otra pregunta que tú estás haciendo es que la representación política en el Perú, estoy hablando del Congreso, por ejemplo, se ha alejado enormemente en las últimas décadas de los supuestamente representados. De manera que las fuerzas sobre las cuales en este momento el actual gobierno se sostiene son las fuerzas del orden, ¿no? Las fuerzas del orden. No podemos identificar de manera clara, de manera precisa, a grupos de poder específicos. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que estos grupos que están protestando, la población civil, están teniendo también una lectura bastante politizada, ideológica de lo que es el actual gobierno. En estas circunstancias, los interlocutores tienen enormes dificultades, me parece, para llegar a algún acuerdo básico. Lo que se dice en la calle es que la medida inmediata que podría, digamos, crear un estado de diálogo es la renuncia de la presidenta y la conformación de una nueva mesa directiva en el Congreso. Es lo que se demanda desde los que están protestando. ¿Cuántos son los niveles de pobreza y de trabajo informal en el Perú, Gustavo, hoy en día? Sí, la informalidad en el Perú llega a un 60% de la economía, y eso es una cosa espantosa. De manera que, y esto tiene que ver también con la representación. Es muy difícil que una economía y una sociedad con un alto nivel de informalidad, la representación tenga la fluidez necesaria como para representar justamente a estas personas que no aparecen en los registros ni en la data del Estado, de los gobiernos locales y regionales. Gustavo, te mando un abrazo, gracias por estos minutos que nos brindaste, estaremos tratando de hablar próximamente y buen fin de semana dentro de lo que se puede, ¿no? De igual manera, buenos días. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros es el historiador de la Universidad San Marcos, ha sido además director del Archivo Histórico del Perú, es un investigador independiente y un estudioso de la ruralidad peruana y se llama Gustavo Montoya.